No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Vamos a orar, amén. Levante sus manos y diga conmigo: Señor, te doy gracias por permitirme estar aquí. Te pido que me hables y que me des sabiduría para entender lo que tú tienes para mí hoy. Espíritu Santo, guíame y dame esa semilla que dé fruto al 100%. Gracias te doy porque lo mejor está por venir, en el nombre de Jesús. Amén. Me dieron una ofrenda de palmas. Lo mejor está por venir. Tome su lugar. Lo mejor está por venir. ¿Sí lo cree? Hay sorpresitas que Dios tiene para los hijos de la Padre. ¿Qué le va a dar el Señor? No sé, pero este es su año. No espere el otro. Dios tiene sorpresitas. No sé, a lo mejor hay quienes van a quedar embarazadas, hay quienes se van a ir de viaje, hay quienes a lo mejor se van a casar, hay quienes a lo mejor se van a comprar un carro, una casa. Amén. Vienen las finanzas, una derrama económica donde hasta para regalar pavos va a tener. Amén. Dios es bueno, yo lo creo, yo estoy a la expectativa. Bien, vamos a empezar con esta predicación. Es predicación hoy, no es serie, es un título cortito. Se llama Las victorias del fracaso. Amén. Las victorias del fracaso. Ya le puedo poner el play, ya. Empezamos, gloria a Dios. Las victorias del fracaso es un título que surgió hace aproximadamente 2 semanas. Y bueno, quiero hablarles un poquito, no tanto de mí, de usted quizá. Toda la vida quizá nosotros hemos aprendido a buscar victorias, ¿no? A buscar aprobaciones a través de la vida. Y me llamó la atención porque yo durante muchos años o etapas de mi vida, no sé si a muchos les pasó, quizá que ya son adultos o adultos también tengan esos pensamientos, en algún momento decir: ¿qué he hecho de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué atajo tengo que tomar? ¿Qué rumbo tengo que tomar? Y bueno, muchas veces en algún momento uno trae idea de que yo quiero ser panadero, quiero ser... Yo, por ejemplo, tenía un deseo de... A mí me hubiera gustado aprender a hacer pan, no sé por qué, pero a mí me gustaba mucho la lucha libre. Y traté de buscar, hay lugares para entrenar lucha, pero no se dio. Entonces, la situación de la vida me llevó a meterme al box hace aproximadamente más de 20 y tantos años. Y entrenaba ahí en la Deportiva Xochimilco y había un instructor que yo quería que él viniera hoy. Bueno, no tuvo la oportunidad de estar hoy con nosotros. Francisco Degollado. Él es un entrenador que hizo muy famoso a un boxeador de aquí de Xochimilco, que se llama el Bolillo González, 2 veces campeón mundial. Campeón mundial desde muy joven. Él fue campeón mundial creo que a los 20 no sé cuántos, 21 o 22. Fue campeón mundial 2 veces y fue a muchos países con el entrenador Degollado. De hecho, su hija es mi vecina de ahí de la colonia. Y es una etapa de mi vida donde yo empecé a tratar de buscar aprobación, porque a mi papá siempre le gustó el box. Mi papá sí entrenó el box, lo peleó amateur, y por ahí me contaban sus viejos amigos que mi papá era muy bueno para el trompo. A pesar de que era gordito y chaparrito, dicen que era muy bueno para el trompo. Era muy tranquilo mi papá. Entonces yo, por buscar una aprobación, traté de meterme al box, y la verdad es que a mí los guamazos no me gustan. Además que soy zurdo, la defensa es diferente. Y una vez me acuerdo que iban a hacer unas peleas en Milpalta y me anoté para subir a pelear sin que el entrenador me haya contemplado, sin tener a lo mejor la condición. Mucha gente dice que son 3 rounds, pero 3 rounds sí cansan. Si no tienen la condición, sí cansan. Y me anoté y me subí. Lo peor de todo es que fue la estelar.
¿no? El primer round le di con todo y el segundo me dio con todo y en el 3 ya nos estábamos abrazando y nos estaban abucheando. Y ese día perdí. Tenía tanto deseo de tener una victoria por todo lo que en algún momento había tenido en mi vida, fracasos, pero si yo hubiera ganado esa victoria o me hubieran dado ese trofeo, quizá me hubiera aferrado a un futuro o a una vida que Dios no tenía preparada para mí. Me puse un poco triste, porque yo la verdad es que me iba a entrenar desde las 5 de la mañana, me iba a correr, empezaba a hacer sombra, después a las 7 de la mañana te ponían para que subieras con algunos boxeadores, y yo me hubiera aferrado. Mi papá me bajó la moral, me dijo que en lugar de apoyarme de bien, hijo, me dijo que estaba bien sonso, que traía las narices bien chatas, rojas y estaba sangrando la nariz, pero me dolían más las palabras de mi viejo, porque en lugar de alentarme, como que no, dirían por ahí, me aflojó. Y entonces una vez, pues yo quise seguir y el entrenador de Gollado me dijo, mi charrito, porque me decía así, me decía, charrito, esto no es para ti, ¿no? Y me acuerdo en ese momento, les estoy hablando que era soltero, 15 años, había una muchacha que me llamaba la atención y esa muchacha pues se veía así media ruda y yo le decía, oye, Degollado, ¿cómo se llama la muchacha? Y volteando él es muy grosero, pero es un hombre ya de edad y me decía, mi charrito, esas mujeres no son para ti, esas mujeres del barrio bravo de Tepito, su círculo social no es a lo que tú estás acostumbrado, este mundo no es para ti, mi charrito. Entonces, decepcionado me alejé del ring, del box. Pero yo me ponía a pensar esa parte porque apenas lo acabo de ver y le doy gracias porque esos consejos, que a pesar de que muchas veces con groserías el entrenador me decía, oiga, es que está muy duro el costal, decía, espérame aquí, ahorita te voy a traer uno de unicel, y yo todavía de sonso me quedaba ahí esperando. Era decía, de este lado son los tontos y de este lado, con otra palabra, los fregones, tú vete con los tontos. Entonces, luego nos decía, de todos ustedes no se hace uno, ¿no? Y era medio mal hablado el buen Degollado. Y ahora que lo vi a sus 80 y tantos años, le di las gracias, le dije, gracias Dios porque fue un instrumento que tú pusiste para darme dirección. Peleé, perdí, quise tratar de encajar en el mundo del box y la verdad es que tampoco tuve victorias ahí. Y de ahí surgió este título, Las victorias del fracaso. Y hoy te quiero hablar de grandes personajes en la Biblia que no solamente tuvieron grandes victorias, sino también grandes fracasos. Y una de las historias que quizá marca la Biblia es la historia de los reyes. Te voy a hacer un resumen porque te voy a hablar de dos personajes, uno muy resumido y otro un poquito más amplio. Te voy a hacer un resumen, esta parte de las victorias, del fracaso, que Dios es el entrenador de nuestra vida. Diga conmigo, Dios es el entrenador de nuestra vida. Y podemos ver al campeón mundial, el Bolillo González, pero no hubiera sido el campeón mundial si no hubiera sido a lo mejor adiestrado hasta un punto o entrenado por, valga la redundancia, este entrenador. Entonces, Dios es nuestro entrenador y Él con amor nos corrige, te dice, no es por ahí, yo te forjé, te conocí desde antes de la fundación del mundo y te predestiné. Y una de las cosas que a mí me gustan es que la Biblia dice en Jeremías 17:9, quiero que usted me acompañe ahí, porque muchas veces nosotros hemos aprendido a tocar puertas equivocadas y hemos aprendido a fracasar muchas veces en la vida. Hay quienes se apasionaron por las motos o querían ser cantantes o querían tener su cafetería o querían tener su negocio de uñas o a lo mejor no se querían casar con fulano, sultano y siempre te preguntas, ¿y si no me hubiera casado con perengano? ¿Y si me hubiera casado con no sé, con X o Y? ¿Qué hubiera pasado? Mi vida hubiera sido diferente. Quizá muchas veces ustedes se han preguntado esas partes, ¿no? Hoy en día, esto que estoy viviendo es parte de un fracaso. Entonces yo quiero hablarte de esta parte en Jeremías 17:9, donde dice la palabra así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no solamente es engañoso, dice la palabra, es perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Dice el 10, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así que engañoso es el corazón. Tú nunca vas a saber
a qué es lo que quiere tu corazón, porque el corazón está rodeado de emociones. Hay veces que está de buenas, hay veces que está de malas, y todos en algún momento aquí tenemos defectos de carácter, no somos perfectos. Quizá hay quienes son muy alegres, pero a lo mejor son muy flojillos, o hay quienes son muy enojones, pero pues son bien hacendosos o hacendosas. Entonces, esta parte de Jeremías dice que engañoso es el corazón y además es perverso. Perverso es que altera el orden, altera el propósito, altera las victorias que Dios ya te puso, porque Papá Dios nos ha puesto en esta vida para llevarnos de gloria en gloria. El Señor te ha dicho, yo quiero llevarte de victoria en victoria, pero cuando tú tomas decisiones por ese corazón engañoso, dice, Señor, yo tengo que probarte para ver si lo que estás tomando o esa decisión que estás tomando, la estás tomando conmigo o sin mí. Y a veces que el Señor tiene que permitir que hayan ciertas derrotas o ciertos fracasos para que entiendas el plan perfecto de Dios. Pero muchas veces nos aferramos y dice la palabra que Dios es el único que escudriña la mente, porque en el corazón vienen los sentimientos, pero en la mente es donde maquinamos lo que voy a hacer, lo que voy a dejar de hacer. O incluso hay mucha gente que dice, he aguantado durante 5 o 10 años mi matrimonio, pero hoy ya no, hoy estoy dispuesto a ver una vida feliz, hoy estoy dispuesto a vivir lo que me queda de vida, no sé, viajando, haciendo X o Y. Entonces dice la palabra que Él prueba los corazones. Cuando Dios prueba los corazones, ¿qué quiere decir? Que Él te va a llevar a un nivel de entrenamiento para que de acuerdo a la condición a la cual tú fuiste creado, porque todos somos diferentes, Dios te va a dar según su camino de Él, no el tuyo. O sea, Dios nos ha equipado de talentos y en esos talentos Dios va a probar tu corazón. Y a cada uno nos va a dar un diferente camino. Pero esos caminos siempre nos van a llevar a su perfecta voluntad. ¿Sí me estás siguiendo? Según el fruto de las obras que tú des, es el camino, o una de dos, o el camino de Dios o el camino del hombre. Y yo quiero hablarte principalmente de este marco histórico de reyes, donde la Biblia nos habla que hubo un reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Pero durante un periodo grande, de más o menos 400 años, yo creo que un poquito más, dice que gobernaron 33 reyes que hicieron lo malo, tanto en Israel como en Judá. Fíjense, 33 reyes que hicieron lo malo. Solamente 7 hicieron lo bueno, ¿sí? 3 de esos reyes, fuera de los 33 y de los 7, 3 reyes empezaron haciendo lo bueno, pero terminaron desviándose. Entonces, se puede decir que también hicieron lo malo, nada más que ellos empezaron haciendo lo bueno y terminaron haciendo lo malo. Entonces, de los 33 que empezaron mal, reyes de Israel y de Judá, y que terminaron mal, vamos a meterle los otros 3. Nos da un total de 36 reyes que hicieron lo malo. Y solamente 7 lo bueno. ¿Sí se dan cuenta? Hubo automáticamente 33 derrotas y solamente 7 victorias. Y muchas veces un boxeador se da a conocer por qué tanto récord de peleas tiene. A lo mejor dice, yo tengo 50 peleas ganadas, 3 derrotas. Y uno dice, pues quiere decir que eres un buen peleador. Aquel que dice, tengo 25 ganadas y 25 perdidas, quiere decir que eres medio maleta, ¿no? Aquel que dice, yo tengo 40 peleas perdidas y 5 ganadas, lo primero que te va a decir el entrenador es, pues, ¿qué haces aquí, no? Esto no es para ti. Y hay veces que en la vida nos aferramos a peleas o a tratar de buscar victorias donde Dios dice, no es por ahí. Entonces yo quiero hablarte de un solo rey. A diferencia de los 33 malos o de los 7 buenos o de los que hicieron lo bueno y después lo malo, quiero hablarte de un solo rey que empezó a hacer lo malo, pero terminó haciendo lo bueno. Un solo rey de todos los que les estoy mencionando. Así que muchas veces tú y yo empezamos en ese caminar. Empezamos buscando victorias, porque no fuimos aceptados en la familia, porque a lo mejor no somos buenos en la escuela, porque no somos genéticamente bien dotados, somos altos, ya sea morenos, güeros, no somos lo que realmente el mundo espera. Entonces tratamos de tocar puertas para buscar una victoria y tratar de ser aceptados por el mundo. Así que quiero hablarte de este primer rey que se llama Manasés. Su edad de este joven dice que empezó a reinar a los 12 años y reinó durante 55 años. O sea, sí estuvo un buen tiempo reinando. El punto es que empezó a hacer lo malo
porque él, tratando de buscar victorias o de ser aceptado a corta edad de 12 años, él perdió a sus padres muy joven, él trató de fomentar la adoración a los ídolos paganos. Él trató de meterse a donde hacen todas las figuras de cera, y al ver que tenía aprobación de la gente, él como que se sintió en victoria. Dijo, aquí soy aceptado, creo que entre más idolatría les ponga al pueblo de Israel, más soy aceptado. Y no solamente terminó ahí, sino que él trató de buscar una victoria, tratando de reedificar y construir altares. Y lo peor de todo, ahí les va, que ofreció a uno de sus hijos al holocausto. Qué tremendo es cuando nosotros, incluso por frustraciones que traemos de nuestros antepasados, sacrificamos también la vida de nuestros hijos, porque esta parte que dice que ofreció el holocausto, quiere decir que mató a uno de sus hijos para agradarle a los dioses paganos. Y muchas veces quizá, pues, hablamos a la ligera. Quizá imagínense que yo le dijera a Camila, Camila, es que yo sería un hombre muy feliz si algún día yo tuviera un carro del año, ¿no? Entonces mi hija siempre me ve con una carcacha y ella se mentaliza y dice, cuando yo crezca voy a luchar, voy a trabajar, no importa lo que me cueste, voy a tratar de buscar una victoria para ganar dinero y darle a mi papá un carro nuevo. Y a lo mejor mi hija pasa por soledad, por hambre, por frustraciones, por muchas derrotas, quizá mi hija pasa por muchos fracasos y llega a comprarme el carro y entonces digo, hija, ahora soy feliz, ¿no? ¿Qué significa? Que estoy pasando yo a mis hijos como un altar, como una ofrenda, cuando Dios tiene un propósito muy diferente para nuestros hijos. Dice la palabra que Manasés consultó no solamente a varios brujos, por tratar de tener victorias, dice que se metió con los espiritistas, adivinos, encantadores. Empezó a tener la victoria de decir, miren, ahora yo ya sé meterle a la cuija, ahora ya sé lo que son los signos zodiacales, y entonces empezó a tener cierta aprobación. A este rey lo empezaron a ver como ese rey que tenía de todo. Tenía encanto, tenía espiritismo, tenía adivinos y fomentó toda suerte de mal. Y quiero decirte que cuando tú vas tras una victoria que Dios nunca te mandó a pelear, no solamente viene un fracaso, vienen frustraciones y esas frustraciones terminan haciendo lo malo. Así que quiero que me acompañes a 2 de Crónicas 33:11. Dice la palabra en 2 de Crónicas 33:11 que en la soberanía de Dios dice así: entonces Dios envió a los ejércitos asirios, los que capturaron a Manasés, y se lo llevaron atado con grillos y cadenas de bronce a Babilonia. Esta versión de Reina Valera dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Escúcheme bien, tú y yo fracasamos en la vida por no seguir la voluntad de Dios, por no permitir que nuestro entrenador mayor nos dé dirección. Y Dios muchas veces te tiene que decir, o te llevo por las buenas o por las malas. ¿Y esto qué significa? Que Manasés fue atado no solamente de manos, sino también de pies. Significa que muchas veces Dios te va a cerrar puertas. Y hay veces somos como esos chivos que están golpeando la puerta y lo único que hacen es lacerarse y lastimarse más la cabezota. Porque Dios te dice, no es por ahí. Y emocionalmente tú dices, voy a tomar decisiones porque esta puerta es la que a lo mejor es la correcta. Hoy en día voy a dejar todo y voy a viajar al mundo. Y te das cuenta cuántos hipiosos de 60, 70 años pues viven ahí pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque trataron de vivir victorias las cuales Dios no les dio, caminos que Dios no les marcó. Y esto es lo que habla la parte de que fue atado de manos y de pies. Hay veces que Dios te va a tener que atar de manos y de pies porque tratas de aferrarte a victorias que Dios no te ha dado. Así que dice la palabra en el 12 que finalmente allí, cuando él fue capturado, cuando fue atado de manos y pies, se dio cuenta de lo que había hecho, de estar tratando de agradar al mundo y no a Dios. Y en ese momento dice en el 12 que se humilló grandemente ante Dios y le imploró ayuda. En ese momento, cuando yo me di cuenta que no servía para el box,
que aún este entrenador me decía, esas muchachas no son para ti, este ambiente no es para ti. En ese momento es cuando te das cuenta que necesitas implorar ayuda y decirle, Señor, muéstrame cuál es mi propósito. Hay muchas veces que el llamado que Dios te va a dar no va a ser agradable ante la gente que te rodea. Quizá tú te puedes aferrar a algo que tus padres dicen, no es por ahí. Es más, si tú decides tomar esta decisión, no cuentes con mi apoyo. Entre ellos, no sé si recuerda el amigo del pianista que invitamos, ¿se acuerdan del buen David? Así que quiero decirte que entonces él imploró a Dios, pero antes de implorar se humilló. Digan conmigo, se humilló. Y esa es la diferencia de los gladiadores, en este caso hijos de Dios, a diferencia del mundo. El boxeador que se humilla es como manifestar un acto de derrota. Pero los hijos de Dios, cuando nos humillamos delante de Dios, le decimos, Señor, ya no quiero derrotas, hoy quiero victorias. Y gracias a Dios, escúcheme bien, gracias a Dios que este entrenador me dijo que el box no era para mí, que ese ambiente no era para mí, porque si él no me hubiera dicho eso, yo me hubiera aferrado a una victoria que yo te puedo decir, a lo mejor ahorita sería un boxeador, entre comillas, profesional. ¿Cuántos boxeadores no están tocando la puerta? ¿Cuántos jugadores de fútbol no están tocando la puerta? Y hay muy buenos jugadores. ¿Cuántos cantantes no hay que cantan muy bonito y no son famosos? ¿Por qué? Porque te das cuenta que tienes que pasar por muchas pruebas para llegar a tener un una cierta popularidad. Así que dice la palabra que Dios lo regresa a Jerusalén después de que él se humilló. Y entonces Manasés comprendió que Jehová realmente era Dios. Comprendió que el verdadero entrenador de la vida, de las victorias, era Dios. Que todos los fracasos que tuvo, aún Dios los permitió para que en algún momento terminara una vida que había empezado durante muchos años mal, terminara sus restos de sus días bien. Y dice la palabra que entonces él empezó a reedificar el altar a Dios, quitó los dioses y terminó adorando a Dios, aunque desafortunadamente el pueblo aún seguía sacrificando altares a los ídolos. Aunque muchas veces, escúcheme bien, aunque hoy en día estás en victoria, ¿y sabes por qué estás en victoria? Porque estás en Cristo. Y si estás en Cristo, estás caminando en el propósito divino. Y aunque muchas veces te des cuenta que el propio pueblo o la gente que te rodea sigue adorando a otros dioses, sigue levantando altares, no te preocupes, Dios se encargará de ellos. Pero muchas veces quizá en ese afán decimos, yo estoy buscando a Dios, es más, entre más me aferro, entre más santidad tengo, me doy cuenta que mi familia no está en ese mismo círculo, no está conectado igual. ¿Por qué no me tratan con ese amor que yo les doy? ¿Por qué no valoran lo que yo hago? Y quizá la otra pareja se pregunta lo mismo. Y entonces aquí es donde viene esa parte donde él muere, pero deja a su hijo como rey. Y dice la palabra que su hijo hizo lo malo y sus propios ayudantes lo asesinaron en el palacio. Tarde que temprano, cuando tú te aferras a una pelea que no es tuya, a una victoria que no es tuya y que Dios no determinó, dice que terminan los propios ayudantes asesinándote. Este cuate, el famoso Bolillo González, que les comentaba que era 2 veces campeón mundial, de tanto dinero que empezó a tener muy joven, él vendía nieves en Xochimilco. Él era nevero y empezó a meterse al alcohol y a las drogas. Y de tanto dinero que tuvo, hoy da clases ahí en la deportiva. Y no digo que esté mal, pero incluso hasta cuando habla así como, hola, soy Diego González. Porque de tantos guamazos que recibió, no solamente en el ring, en la calle. Hay testimonios que dicen que caminaban y encontraban al Bolillo tirado ahí en la banqueta. Un cuate que tenía muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque se aferró a una victoria o a una pelea que Dios dijo, no es por ahí. Y quiero decirte en esta parte que si tú te sigues aferrando a una victoria que Dios no te quiere dar y que hoy Dios te está dando derrotas para que entiendas que no es por ahí, te levantes y reconozcas su soberanía, implores a Dios, déjame decirte que los propios ayudantes van a terminar asesinándote. Aquellos que te quieren sacar de esa familia que Dios te ha dado, pastor, pero mi familia, tengo problemas con mi esposa y con mis hijos, escúcheme bien, pero es el plan de Dios. La familia es parte del plan de Dios.
En la familia Dios te va a dar las victorias. Pero si tú te sales de ese orden de Dios, déjame decirte que todos los que vas a buscar allá afuera van a terminar asesinándote. Ese es el único rey del cual yo te quiero hablar, resumidas cuentas, y ahora sí voy a hablar de un rey que automáticamente empezó al revés. Empezó obteniendo victorias desde muy joven. Empezó a debutar a los 17 años y tuvo muchas peleas al grado que dice la palabra que su oponente, si lo podemos ver de esa manera, su oponente tuvo 1000 victorias. Pero él, a su corta edad de 17 años, tenía 10,000. Decía ese cántico, Saúl mató 1000 y David a sus 10,000. Él tuvo 10,000 victorias. Muy jovencito empezó. Empezó a darse cuenta que tenía fama, empezaba a salir, ya peleaba en Las Vegas, el buen David. Tenía 10,000 victorias y eso automáticamente al peleador oponente, en este caso Saúl, que ya Dios lo iba a jubilar, le causó molestias. David tenía ese ímpetu porque no solamente había entrenado desde muy pequeño, había obtenido una victoria a los 17, a los 18 años, pero él entrenó desde que tenía 8, dice la palabra, lo vimos la semana pasada que peleaba con osos, peleaba con tigres. Entonces David tenía esa sangre de guerrero, tenía esa sangre de peleador, tenía esa sangre de boxeador, de luchador. Pero el Señor tenía un plan diferente. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo creo que Dios volteaba y decía, David, voy a tener que bajarte un poquito las victorias y llevarte a esas derrotas que en algún momento me vas a dar gracias, porque no te van a hacer arrogante como Saúl, porque no te vas a engrandecer, porque no vas a humillar, porque a lo mejor si obtienes cosas fácil se te van a ir. Así que entonces David empieza a tener victorias y en un abrir y cerrar de ojos David se encuentra en una situación caótica. Y quiero que me acompañen por favor ahí a 1 Samuel 21. David empezó a ser perseguido por tener tantas victorias. 1 Samuel 21:10, váyase conmigo ahí, lo vamos a leer rápido. Dice así: y levantándose David de aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en la danza diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Hasta ahí. Escúcheme bien. Quizá tú fuiste muy bueno para el trompo. Y hasta en la cuadra dice, mira, ahí viene el Chairas. Aguas, porque dicen que el Chairas se aventó un tiro y se agarró como a 4 o 5 con un lápiz, ahí se chutó a todos. Bien John Wick, ¿no? ¿Sí me estás siguiendo? Aún la gente del mundo sabe de lo que estás hecho. Y este rey dijo, que este no es David, el que cantaban que había matado a 10,000 y Saúl nada más tuvo 1000. Sí. Y eso lo puso David en su corazón, porque se dio cuenta que tenía un título de victoria, un título de éxito. Pero Dios lo quería pasar por una actitud de derrota para darse cuenta que Dios tenía un plan mucho mejor para él de lo que él pensaba. Y dice la palabra aquí en el 6. Y pasó su hijo, en el 1 Samuel, dice en el 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Ese David que entraba con su cinturón de campeón mundial, ese David que tenía medallas así de oro y de plata por haber vencido a Goliat, ese David que entraba en victoria, ahora tuvo que poner una postura de loco, de demente. ¿Por qué? Porque si él empezaba a declarar que estaba cuerdo, lo iban a matar. Este rey le gustaba tener muchos locos. Tenía tantos locos que incluso hasta él dice, ¿para qué me traen más locos? Dice el 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?
Y aún David se dio cuenta que ni aún fingiéndose loco no encajaba en esa área. Escúchame bien, te vas a dar cuenta que aunque tú te quieras dedicar al box, si Dios te dice no vas a ser boxeador, no vas a ser aceptado por mucho que tú te esfuerces. Y Dios va a permitir fracasos porque Dios tiene un plan perfecto, que a lo mejor tú no lo entiendes ahorita. Pero cuando tú te pones en las manos del Señor, Él va a hacer su obra perfecta en tu vida. ¿Me estás siguiendo? Entonces dijo, no puede ser que aquí ni loco, no queremos locos. Entonces David tenía una actitud de derrota que lo llevó a no ser aceptado ni en el reino de Saúl, ni en el reino de los locos. Así que automáticamente pasa el versículo que se va a refugiar a la cueva de Adulam. Digan conmigo, a la cueva de Adulam, donde estaban los afligidos, endeudados. Sinónimo, estaban todos los derrotados. Todos los que habían perdido peleas, todos los que en algún momento no servían para nada, todos los que no tenían propósito, todos los divorciados, todos los que le debían a Coppel, a Electra, todos los que tenían problemas de drogadicción, de alcoholismo, todos los que tenían un problema de carácter, todos estaban ahí. Quizá muchos de ustedes dirían, pastor, creo que yo ya me vi en la cueva. ¿Sí me está siguiendo? Y ahí es donde David se refugia. Y dice el 22:1, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Digan conmigo, tenía la victoria de los fracasados. Imagínense, o sea, no solamente él era el fracasado, era el líder de los 400 fracasados. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, como diciendo tú eres menso, pero tú vas a ser el rey de los mensos, así que tú nos vas a liderar. ¿Sí me estás siguiendo? Como cuando llegas y dices, no, pues tú ¿por qué vienes? No, pues yo vengo por homicidio, y tú no por robo, ¿no? Y tú así de, no, pues yo vengo porque, pues, no sé, estoy aquí porque traté de buscar un propósito donde no era ya. Y Dios permitió, y a lo mejor hoy en día tú dices, ¿por qué Dios permites que sigan este problema, que sigan esta prueba? ¿Por qué permites que sigan esta situación económica? ¿Por qué entre más te busco me está faltando más las finanzas? Mi fe está menguando. Y en ese momento todos se dieron cuenta que David tenía potencial. No creían en él, ni en el reino, ni en el lugar de locos, pero dijeron, sé tú nuestro rey. Porque si por algo mataste a 10,000, es porque tienes el potencial. Si los demás allá afuera no creen en ti, nosotros sí creemos en ti, David. Así que, por favor, nosotros somos afligidos, estamos en amargura de espíritu. Enséñanos a mover la espada, enséñanos a mover la resortera, los chacos. Y decía David, bueno, a ver, agarren su resortera. Hagan conmigo, 1, 2. Y todos bien emocionados, decían, David, aquel que es como si en algún momento el Canelo te tocara. Y te dijera, me da chance de entrar a tu casa, es que con mis muchos millones estoy muy afligido. Y tú le dirías, pásale. Pero te invitan las pizzas. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, David empieza en un proceso de lucha, empezando a huir. Pero aquí es donde yo quiero que entiendas más esta parte o este proceso. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 27:1. Digan conmigo, David tenía un corazón de derrota. ¿De qué le servía tanta victoria si hoy se sentía en derrota? Miren lo que dice 1 Samuel 27:1. ¿Está conmigo ahí? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, digan conmigo, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. David decía, por más que quiera, tengo un corazón de derrota. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando tú te sientas en una actitud de derrota, que nomás no la armas, que nomás no sales, el Señor dice, viene lo mejor. Viene una victoria, pero no tuya, una victoria mía, no en tus recursos, en los míos, no como tú quieras, sino como es mi santa voluntad. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Eso merece una ofrenda de palmas. Aleluya.
Mire, le voy a decir una cosa. David se sintió derrotado en su corazón. Y cuando te sientes derrotado en tu corazón, ya ni ganas tienes de vivir, de pelear por la vida. Ya le das el gasto a la esposa como diciéndote, ¿y qué quieres de comer? Ay, lo que se te dé la gana. Ya. Prendes la tele y estás viendo así, estás perdido. No sé si has visto a tu esposa que también está viendo la tele y está perdida. ¿Sí me estás siguiendo? Como que muchas veces decimos, para esto viví, para estar lavando todos los días, estar planchando. Yo me veía viajando en carro, visitando empresas, estar aguantando a estos chamacos. Cállate que me desesperas. Y viene el marido y todavía se sienta en el sillón y digo, este no era el Wilfrido. Él traía carro, a lo mejor con él hubiera sido diferente la situación. Tengo una derrota muy grande. Escúcheme bien. David había entendido que su corazón estaba derrotado. Un hombre que tenía 10,000 victorias, digan conmigo, 10,000 victorias. Y entonces David se esfuerza. Póngame atención, aquí viene lo bueno, Aquí viene lo bueno. Como el pastor Tadeo, se aferró, digan conmigo, se aferró. Voltea con el que está al lado y dile, no te aferres a donde Dios no te llamó. Voltea al lado y dile, no te aferres, así voltea y dile, no te aferres a donde Dios no te llamó. O tú dile, ¿tú qué sabes, brother? ¿Sí me estás siguiendo? No te aferres a donde Dios no te llamó. Es que para mí lo más fácil ahorita es la puerta del divorcio. No, Dios no te llamó al divorcio. Es que para mí ahorita la puerta es la fuga. No, Dios no te llamó a la fuga. Es el vicio. No, Dios. La deuda. Tampoco Dios te llamó a la deuda. David se aferró a un llamado que no tenía, a una victoria que no tenía. Y escúcheme bien, y cuando tú te aferras a una victoria que Dios no te va a dar, por lo general vas a tener fracaso. Por mucho que tú te esmeres y trates de ser perfecto o excelente en lo que haces, si Dios no te llamó a eso, vas a fracasar. Pero en algún momento te va a dar gusto haber fracasado, porque entonces vas a entender el plan perfecto de Dios. Y David se empezó a aferrar, empezó a pelear, dice que mataba a todas las personas y que traía el botín, y traía tanto coraje que traía al rey los botines, y el rey empezaba a verlo y decía, muchacho, me ha respondido muy bien. Mire lo que dice 1 Samuel 28, 28, 1 y 2. Póngame atención, aquí viene lo bueno, porque esta es la cereza del pastel. Dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, he entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Digan conmigo, los 400 salieron con David. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo que te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Póngame atención. David, de ser un fracasado en la cueva de Adulam, hoy era el guarura del rey de los filisteos. David le dijo, lo que su merced diga. Y dijo, quiero que seas mi guardaespaldas durante toda mi vida. Aquí vas a ganar 50,000 pesos, te voy a dar carro. Y aparentemente vemos una victoria. Escúcheme bien, David se conformó y dijo, bueno, estoy mucho mejor aquí. Bueno, si me sirve tener un amante para soportar a mi esposa, está bien, lo que tú digas, Señor. Y Dios dice, ¿y cuándo yo te mando un amante? Bueno, Señor, si tengo que transar para avanzar, todo sea para diezmar, pues venga, tengo que robar, Señor, tú sabes, ¿no? ¿Sí me estás siguiendo? David estaba entrando en un confort y estaba poniendo su vida a expensas de este rey. Y el rey ya estaba teniendo una vida de, vas a ser mi guardaespaldas hasta que muera. Porque David, sé que eres un hombre de batalla. Y David se esforzaba y peleaba y hasta los filisteos decían, ¿y este vato qué? Ya me cayó gordo, ya tiene 2, 3 meses y ya está sirviendo en la iglesia. Escúcheme bien, hasta en la iglesia pasa. ¿Y este por qué está sirviendo? No, pues que pase, yo tengo 5 años. ¿Por qué él está ahí? Bueno, a lo mejor porque él agarró la escoba que tú no quisiste. ¿Sí me estás siguiendo? Y se fue a volar. No. Hoy a ti Dios te manda a volar porque no quisiste servir. Escúcheme bien, iglesia. David se esforzó por victorias
que Dios no le iba a dar. Y llegó el punto que, ¿qué creen? Los demás se calentaron, los demás se encelaron, al grado que lo hicieron también sentir fracasado teniendo una victoria. Escúcheme bien, póngame atención ahí, vaya conmigo ahí al 29, 1 Samuel 29. Los filisteos juntaron toda su fuerza en Afec, e Israel acampó junto a la fuente. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañeros de asiento y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban, ¿en dónde? En la retaguardia con Aquis. Y vieron los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué? ¿Y estos hebreos qué hacen aquí? ¿Estos qué? Si le van a la América. Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? Como diciendo, a ver, chavos filisteos, este ha caminado perfectamente, este ya es de los nuestros. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en la danza diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes, ¿qué crees que no les agradaste? Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, le dijo, pero ¿qué he hecho? Le he echado ganas, entreno a las 6 de la mañana, me levanto, hago mi dieta. ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya a pelear contra los enemigos de mi Señor? Y Aquis le respondió a David y le dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero el problema es que los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Mejor levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor, que han convenido contigo, levantándose al amanecer, y márchense, como diciendo, te tengo que despedir. Aquí está tu finiquito. ¿Te ha tocado? Que dices, pastor, ahora sí, cuando tengo el trabajo, cuando las puertas se me abren, me dicen, gracias por tus servicios. ¿Pero por qué? David se sentía, como decía este cuate Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá. ¿No se te ha pasado? Que dices, ¿a dónde está el propósito de mi vida? No encajo aquí, no encajo allá. ¿Qué está pasando, David? David decía, pero a ver, ¿por qué no quieren que vaya? Porque nos puedes voltear bandera. Tú tienes antecedentes que tú mataste a 10,000. ¿Quién dice si no nos volteas bandera a nosotros? No, pero yo ya soy de los suyos. No, rey, despídelo o no vamos. Mira, mi querido David llamó y dijo, vive Jehová. Digan conmigo, dijo, vive Jehová. Vive Jehová. Aún este rey pagano terminó glorificando a Dios por el testimonio de David. Pero no era el lugar donde David tenía que estar. Quizá Dios permite que estés en lugares donde vas a fracasar para que aún la gente vea el Dios tan grande que tienes. Pero no siempre vas a terminar de mesero 40 años. No, Dios te llamó a otras cosas diferentes. Pastor, pero entonces, ¿dónde tengo que encajar? No lo sé, pregúntaselo a Dios. Es que eso lo he preguntado, pero no me ha dicho. ¿Sabes una cosa? A lo mejor te has aferrado tanto que Dios dice, pues anda, rómpete el océano Pacífico para que aprendas. Y Dios permite que te caigas 1, 2, 3 veces porque no entiendes. Dios ya te cerró puertas por aquí y no entiendes. Y David dice que se fue y que le dijo, vete en paz. Imagínense, mire, escúcheme bien. Llega David con su cheque, con su finiquito, iba a llegar con su esposa, amor, ya llegué. Y a lo mejor la esposa va a decir, pero ¿por qué tan temprano? Me despidieron. Y cuando llegó David, se lo dejo de tarea, por favor, no lo lea, le dejo que lea el 30. Cuando llega a su casa con su finiquito, se da cuenta que secuestraron a su esposa, a sus hijos y habían quemado a su casa. Imagínense qué peor le pudo haber ido a David.
No encajaba ni en la cueva de Adulam, ni en la cueva de los locos, ni con el rey Saúl, ni con los filisteos. Y cuando él se va con su finiquito, se da cuenta que secuestraron a su esposa, que secuestraron a sus hijos, que quemaron no solamente, escúcheme bien, quemaron su casa, sino los 400 soldados que él tenía, que en algún momento habían sido los fracasados, aún tenían ganas de matar al propio David. O sea, David era el hombre, escúcheme bien, con más victorias, yo creo que con más derrotas espirituales en ese momento en su corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el 34. 34. Desesperados, porque no encontraron propósito en la vida. Entonces David y la gente que con él estaba alzó su voz y lloraron hasta que ¿qué? Hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, las que fueron mujeres de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Digan conmigo, David se angustió. Digan conmigo, David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Despedido, con finiquito, tu esposa la secuestran, tus hijos los secuestran, creman tus aldeas, y aún los que en algún momento les habías echado la mano, hoy te quieren matar. Esos que en algún momento tú fuiste esa mano extendida, esos que los enseñaste a entrenar, esos que les enseñaste a mover la espada, a ser hombres de guerra, esos hombres hoy te quieren matar. David dijo, va Señor, si quieres que camine en derrota, va, pero que sea tu voluntad. Voy a buscarte más. Cuando más te sientas frustrado, cuando más te sientas en derrota, aférrate a Dios, busca a Dios, doblégate a Dios, como lo hizo también el otro rey. ¿Sí me estás siguiendo? Aquí es donde yo quiero terminar esta parte importante. Dice que en ese preciso momento, David se fortaleció en el Señor y entonces Dios le da esa victoria. Te dice, ve, alcanza a tu esposa, enséñale tu finiquito, porque escúchame bien, de tu finiquito no vas a vivir. Vas a vivir de la victoria que yo te voy a dar, no que tú has buscado durante años. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Cuando tomas las victorias de parte de Dios, no solamente hay finiquitos, hay buenos bonos, hay aguinaldos, dirían por ahí, Dios paga, no paga cada quincena, pero cuando paga bien. Porque has aprendido a rendirte a su voluntad, a sus propósitos, a sus victorias, no las tuyas, porque en tus victorias vas a fracasar. Pero gracias a esos fracasos, te hacen volver a Dios. Gracias a esos fracasos te das cuenta que el único Dios que merece toda la gloria es el que está en el cielo y en tu corazón. ¿Sí me estás siguiendo? Eso merece una ofrenda de palmas. Aleluya. En ese momento David dice que recupera el botín y empieza a darse cuenta que entre los soldados había malicia en el corazón. Vaya conmigo rápido, me regala tengo 10 minutitos, me regala esos 10 minutitos, por favor. Mire lo que dice en 1 Samuel 30, 21. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en la torre de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Digan conmigo, con paz. Cuando Dios te da una victoria, tienes paz en tu corazón. Cuando tienes una victoria por tus fuerzas, nunca vas a tener paz. Aunque tengas la nota, no va a haber paz, hermanos. Dice el 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que había ido con David, respondieron y dijeron, no. Estos que se quedaron no fueron con nosotros, así que por eso no les daremos del botín que hemos quitado, sino solamente les daremos a cada uno su mujer y sus hijos, que tomen lo suyo y que se vayan. Y David le dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual.
Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. No faltó los soberbios, los que buscaron su propia victoria. No, no, no. A ver, David, ¿por qué le vamos a dar a ellos si ellos se quedaron cuidando? No, 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 ellos no arriesgaron su pellejo. A ver, a todos nos toca por igual. Escúcheme bien, matrimonios. Matrimonios. Tanto derecho tienes tú que te rompes el lomo todos los días allá afuera, como derecho tiene tu esposa que se queda a cuidar la casa. Pero no es lo mismo cuidar la casa que ir allá en el tráfico. Son los mismos derechos. Porque cuando te das cuenta que la victoria, que las bendiciones financieras no son parte ni tuyas ni de ella, que te las da Dios, es cuando aprendes a vivir en esas victorias que vienen conforme al corazón de Dios. No conforme a tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces Dios tiene que probarte para ver si te tiene que tocar bendición y victoria de parte de Él. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, quiero que sepas algo. No todos son hijos de Dios. No todos tienen ese corazón noble. No todos aprenden a manifestar las victorias de Dios. Hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue viviendo en victorias personales, diciendo, no, esto es mío, yo porque tengo que darle gracias a Dios, esto yo me lo gané, yo me chuté, yo me fregué. Y esa gente vive miserable, con dinero, pero miserable. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora escúcheme bien. Si no hubiera, yo termino con esto, si no hubiera existido esa derrota en David, para haberse ido a la cueva de Adulán, no hubiera levantado a los valientes de David. ¿Sí me estás siguiendo? Esos valientes de David tuvieron un propósito. Si David no hubiera fracasado en el pasado, no hubiera tenido un ejército tan fiel, tan leal, pero sobre todo tan lleno del poder de Dios. Y yo quiero terminar con esa parte. Quiero que me acompañen, por favor, a Segunda de Samuel 23, 8. Segunda de Samuel. Digan conmigo, 3 hombres. 3 hombres. Y los que les faltó. Fíjense, de ser el fracasado, el que venía en derrota, de los que estaban afligidos y endeudados, los que tenían derrota, terminaron sus nombres en la Biblia. ¿Sí me están siguiendo? Todos traemos hoy billetes. ¿Sí? Yo no sé quién sea. Bueno, aquí hay una firma de la Junta de Gobierno y del cajero principal. No está el nombre del cajero principal, pero imagínate que en un billete de 100 o de 200 esté tu firma. Junta de Gobierno. Mira, que no soy nada, saca tu billetito de 200. ¿Ves la firma? Yo merengues. Ahí estoy yo firmando. Ah, ¿en serio? Sí. La gloria es para Dios. Escúcheme bien. David hizo 3 valientes de muchos. 3 destacaron. De esos que eran brutos, derrotados, mire lo que dice. Yo se lo voy a leer. Estos son los nombres de los 3 hombres más heroicos del ejército de David. De los que vienen de un fracaso, pero que hoy tienen una victoria. En primer lugar estaba José Basebet, el tamonita conocido también como Adino el Esnita, que una vez mató a 800 hombres en una sola batalla. Ese que nomás lo agarraban de lagartija humana, en David, en esa derrota de David, terminó derrotando a 800 en un día. El segundo de los meros de esos que fueron fracasados, pero que tuvieron la victoria de Dios, se llamaba Eleazar, el hijo de Dodo. Este cuate, dice la palabra, que contuvieron al ejército de los filisteos cuando el resto de Israel huyó. Mató filisteos hasta que su mano estuvo tan cansada que no podía sostenerla. O sea, no podía sostener la espada. Y Jehová ganó así una gran victoria. Hasta que llegó el momento de recoger el botín.
El segundo era un tipo que estaba tan trabado así con la espada, que ya hasta dijo, ya, suéltate espada. No se soltaba. Dijo, pues así, pues, no. Y empezó a matar así. Empezó a hacer. ¿Se imagina? Cuando ya estás acostumbrado a las victorias de Dios, que le dice, Señor, ya suéltame. Dios dice, no, sigue le dando. ¿Sí me estás siguiendo? Estás en tu casa haciendo de comer, pero Dios está peleando por ti. Cuando tú confías en Dios, la victoria siempre va a estar vigente. Ya no va a haber derrotas, porque no buscas tu propio propósito, sino el propósito de Dios en tu vida. Es el segundo. El tercero se llamaba Sama. Este cuate, ¿qué hizo, pastor? Él se paró sobre el centro de un campo de lentejas y derrotó a los filisteos. Y así él ganó un gran botín. Una vez cuando David vivía en la cueva de Adulam, es lo que dice ahí, y los invasores filisteos estaban en el valle de Rafim, 3 de los 30, dice la palabra, arriesgaron su vida. Y no solamente ese tercero, dice la palabra, que derrotó a un gigante. Escúchame bien, cuando tú caminas sobre las victorias que Dios te ha dado, tus hijos van a imitar lo mismo. David no era el único que había derrotado gigantes. Aquellos afligidos y endeudados también sabían derrotar gigantes. Hijo de tigre pindito. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿hasta dónde tenían, no el ego, tenían la bendición tan grande de que sabían que las victorias venían de parte de Dios? Que un día David, ¿me puedes mutear esta bocina? Sí. No, me sigo escuchando. Bueno, ahí está. No, a ver si no se vicia. Un día David dijo, ay, hemos tenido tantas victorias. ¿Cómo se me antojaría? Ay, yo que le voy a las Chivas, me gustaría un día ir a un clásico de América Chivas, meterme en la Rebel, la Monumental, ahí en medio de toda la bola de corrientes americanistas, y quitarles un vaso de agua y decirles, arriba a las Chivas, ¿no? Y agarrar y tomarme esa agua. ¿Cómo me gustaría que mis valientes se metieran ahí con toda la bola, tomar un vaso de agua de esos incircuncisos hijos de la perra y rebelde? Y entonces los soldados estaban escuchando. ¿Ya oíste? Que el patrón quiere un vasito de agua. Oye, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Somos guerreros. ¿Ya no eres el fracasado? No. ¿Ya no eres el endeudado? No. ¿Ya no eres el que... No. Somos los valientes de David. De un hombre conforme al corazón de Dios. Pues vamos. Y se metieron contra todo el pueblo filisteo ahí. Dijeron, no venimos a matarlos. Estaban durmiendo. Agarraron el agua. No le vais a pisar. Mi rey, aquí está el agua. ¿Esta agua de dónde? Pues de los americanistas. No inventes. ¿Se fueron hasta allá? Para que veas que hoy en Dios caminamos en... No inventes, Chairas. No inventes, Chucky. No, están bien locos. Si antes estábamos locos sin Dios, ¿cómo no hacerlo hoy para el Señor? Y David dijo, no me puedo tomar esta agua. ¿Sabe qué terminó siendo David? Ofreciéndosela al Señor. Porque entendió que todas las victorias provenían de Él. Pero para entender las victorias de parte de Dios, hoy tú y yo tenemos que aprender a tener fracasos. Porque estamos haciendo nuestra santa voluntad. Gracias a Dios por esos fracasos que nos acercaron al corazón de Dios. Gracias a Dios esos fracasos que no nos hicieron aferrar a cosas del mundo y vanas. Y escúcheme bien, no escuches al enemigo. Porque el enemigo siempre va a hablar a tu corazón, a tu mente. Pero dice la palabra, pero yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Hoy Dios nos da victorias para que esas obras sean manifestadas. Y aquel que tiene lo poco, dice la palabra, Dios lo va a poner en lo mucho. Ya no van a ser victorias tuyas, iglesia. Por eso esta predicación se llama las victorias del fracaso. Porque muchas veces dices, ese fracaso, no, por ese fracaso o por esos fracasos, hoy estás aquí. ¿Sí me están siguiendo? ¿Dónde estaríamos? Pero, pastor, hoy en el Señor sigo teniendo fracaso. No te preocupes.
Lee todo lo que escudriñamos hoy y te vas a dar cuenta que aún Dios cuidó que David no se contaminara sus manos de matar a un Saúl, a un Jonatán. Hay veces que Dios permite que vengan ciertas derrotas o fracasos a tu vida. No lo entiendes y no tienes por qué preguntarle. ¿Por qué viene un cáncer cuando a lo mejor soy un hombre de Dios? ¿O por qué vienen muchas veces tribulaciones cuando soy una persona que ha aprendido a dar aún más de lo que está en mis recursos? Dice, Señor, no te preocupes. No solamente la salvación, hay coronas, hay galardones que son preparados para aquellos, no solamente los valientes de David, sino para aquellos que han aprendido a pagar el precio. Y de ahí en adelante, dice la palabra, que vienen todos los valientes de David. Viene una lista como de no sé cuántos, ahí en 2 de Samuel 23. Todos los que eran derrotados terminaron sus nombres en la palabra de Dios, porque aprendieron a saborear las victorias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, si tú te sientes fracasado o sientes que no estás saliendo de ese agujero llamado crisis, problemas familiares, matrimoniales, financieros, pregúntate, ¿estás haciendo o estás buscando tu propia victoria o estás buscando las victorias del Señor? Póngase de pie, por favor. David se fue corriendo con su finiquito y dijo, bueno, esto me lo voy a gastar con mi familia. Total, no tenemos para la renta. Me está tocando el de Coppel, tengo que pagarle. Pero si algo puedo hacer es ser agradecido. Y me voy a gastar este finiquito con una pizza, viendo películas con mis hijos. Amor, pero ¿y mañana? Mañana Dios dirá. Hoy simplemente quiero ser agradecido. Y cuando llegó a esa casa, su esposa no estaba, sus hijos no estaban, todo estaba quemado. Y lo peor de todo, que parece que sales a la calle y todo el mundo te ve así como diciendo, el mal hombre, el mal esposo, la mala, como diciendo, ¿qué se me hace que mi esposo ya le dijo a todo el mundo lo que soy? Hasta te sientes raro, ¿no? Diciendo, ¿por qué el pastor me ve? ¿Por qué el pastor me pregunta, ¿cómo estás? ¿Seguro que todo bien? ¿Ya le dijiste tú algo, verdad? No, yo no he dicho nada. ¿Sí me estás siguiendo? Muchas veces nos pasamos esa parte diciendo, ¡ay, qué hago! Pero lo que más me encanta, lo que más me gusta, lo que más me llena, dice que David se refugió en Dios, buscó de Dios. David todo el tiempo dependía de Dios. Esta es la parte que a mí me fascina, hermanos, a mí me encanta, a mí me llena, a mí me place. Amén. Quiero terminar con esa parte. Dice la palabra, y David se fortalecía en Jehová su Dios. Te fortaleces ahí. Cuando tú te fortaleces en Dios, ahí viene la victoria. Si tú te fortaleces en todo lo que el mundo te dice, vas a fracasar. Pero aún si fracasas, benditos fracasos, porque te van a hacer que vengas a los caminos del Señor. El plan de Dios es perfecto. ¿Cómo quieres entender? ¿Por la buena o por la mala? Ay, pastor, me he dado unos guamises que prefiero ir por la buena. Hay quienes ni con las guamisas entienden. Hoy sé que esta palabra tú la estabas buscando. El Señor la tenía para ti. Esta palabra sé que es una palabra que durante toda la semana el Señor me decía, dile a mi iglesia que busque mis victorias, no las suyas. Si te sigues aferrando a algo que Dios no te mandó a hacer, te vas a perder. Vas a terminar adaptando la actitud de los locos de afuera, babeando, y aún así no vas a ser aceptado. Porque tú tienes el ADN de Dios. Y donde tú quieras que te pares, algo hay en ti que la gente ve algo diferente. No sé si te lo he dicho, es que Señor, usted lo ve como que me da paz. Me subo a su taxi, me siento cómodo, no sé, algo o alguien. O a veces que dice, no sé por qué le voy a dar, ahí le va un huevito más. Ahí le van 50 gramos más. ¿Por qué? Me cayó bien. Gracias, Señor, por la victoria que me estás dando. ¿Sí me estás siguiendo? Yo quiero terminar, que cierres tus ojos. Yo quiero cantar una adoración, una pista. Voy a poner una pista, por favor, ahí. Me abres el canal 1. Hermanos, en YouTube los bendigo. Que el Señor siga dándoles victorias. Y si aún tienes derrotas, el Señor te va a levantar de esa derrota donde tú estás. Dios te bendiga, hermano, en YouTube. No tengo nada para ofrecer.
Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no